tardes. ¿Escuchan? Muy buenas tardes, doctor. Muy sí, sí, se escucha. Sin problema. Ok. La cámara, no sé si Todo se ve. perfecto. Perfecto. No sé si la presentación proyectan ustedes, se los envío o me dan acceso para proyectarlo desde mi laptop o cómo lo trabajamos. Ok, bueno, ya usted aparece como coanfitrión, entonces ya usted tiene todos los derechos para proyectar sin ningún inconveniente. Ok. No sé quién está coordinando. Me había pedido Francisco un resumen curricular. No sé si ya lo tienen o se lo mando. No, ya lo tenemos listo. Me presento, soy la doctora Marcela Domínguez Navarro. Por situaciones ajenas al doctor Huerta, yo me haré cargo por esta tarde de su presentación y de coordinar esta sesión. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. No sé, esperamos unos minutitos más y si no, ya para dar comienzo. 5:05, damos comienzo. Correcto. Los asistentes, ¿qué perfil tienen? ¿Qué tipo de auditorio tenemos? La mayoría son maestros en educación o doctores en educación. Okay. Algunos maestros también de normales. Entonces, todo está enfocado a la educación. Ok. Listo. Ok.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario denominado Educación en y para la Educación para la Diversidad. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Marcos Silón, si no mal estoy, y si no, corríjame por favor. Y les contaré un poquito de la trayectoria de nuestro maestro y nuestro ponente de esta tarde. Él es profesor en la asignatura de la Universidad Intercultural de Chiapas, es presidente de la Academia de Derecho Indígena, también es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del Estado de Chiapas en el periodo del 2014 a 2015. Fue también consejero estatal por el mismo sistema del 2011 a 2012. Es subsecretario de Gobierno de Región Quinta Alto Tzotzil-Tzeltal y presidente del Comité de la Asociación de Padres de Familia de la Comunidad Jolnajotitic, San Juan Chamula, y director de Derechos Indígenas, así como también fiscal especializado en justicia indígena, secretario de Pueblos Indios y el enlace del área jurídica del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Ocosocuautla. En fin, una serie de distinciones que tiene la trayectoria bastante amplia y bastante enfocada a esta parte tanto de la diversidad como de la parte indígena. Y no me queda más que cederle la palabra y ponernos con toda disposición de escucharlo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la invitación que me honran en hacer una plática, una charla sobre este tema tan fundamental como es la educación, que organizaron, entiendo, algunas universidades que están trabajando sobre el tema y yo creo que va a ser una buena experiencia con todos ustedes. Y me gustaría, los que están, diríamos, inscritos formalmente en esta plática, si se pudieran presentar para conocer más o menos también lo que están haciendo y sobre eso vamos debatiendo y construyendo algo concreto para que esta plática tenga algo algún resultado que podamos lograr. Mientras tanto, pues igual comparto la pantalla para hacer una pequeña presentación al respecto. Entonces, okay. Iniciamos, si les gustaría, si alguien quiera presentarse, ¿no? Ya están abiertos los micrófonos para los que gusten hacerlo. Hay miedo escénico. Se me hace que no están ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, doctora Pati. Hola, muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es Patricia Velasco Domínguez, participo en este postdoctorado. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Se presentan, por favor, ¿no? Su perfil y en dónde están trabajando para ver si podemos debatir un poco el tema que están trabajando más que nada. Ok, bueno, pues yo soy licenciada en Psicología General, tengo la maestría en Educación, el doctorado también en Educación, y actualmente trabajo en la Normal de Educadoras en el nivel preescolar, aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Muy bien. Buenas tardes, gracias. Mi nombre me presento, Telma González Zúñiga. Soy docente en el área de nivel superior de la Universidad Mesoamericana y también trabajo en el área de posgrados de la misma universidad de tiempo completo. Ahí estoy. Muy bien. ¿Alguien más?
Yo creo que 2 personas vamos a estar platicando. Así es que vamos a iniciar esta charla. Espero que igual logramos algún resultado concreto del quehacer constante de cada uno de nosotros. Vamos a referir el tema, que es un tema novedoso en México, que es el derecho a la educación con perspectiva intercultural. Que para mí el derecho a la educación con perspectiva intercultural es una falacia normativa. ¿Por qué considero que es una falacia normativa? Porque vamos a ver que en el marco normativo, tanto internacional, nacional, incluso estatal, ha habido muchos avances, reformas muy importantes que se ha hecho en referente al tema de educación con esta pertinencia cultural. O sea, todo está normado, todo está reglamentado, en la cual hay instituciones encargadas de impartir este tipo de educación y con esta pertinencia, pero que en la práctica yo creo que ustedes me van a comentar cuánto se cumple, cómo se cumple y si en verdad tiene sentido pues hablar con una educación con perspectiva intercultural. Entonces, si vemos desde el marco normativo internacional, vamos a encontrar el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de cómo debería ser la educación. Pues como todos sabemos, la educación debe ser, para empezar, gratuita, obligatoria, igual para todos, ¿no? Entonces, estos principios o estas formas de educación, pues se tiene que garantizar a todos los ciudadanos mexicanos, chiapanecos, en que deban tener esta educación de manera universal. Por tanto, entonces, el objeto, el fin de esta educación, la obligación de impartir, deberá ser con el objeto de desarrollar la personalidad humana y fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. También, si lo vemos desde la Constitución Política Mexicana, también en su artículo 3 ya lo prevé, donde establece que toda persona tiene derecho a la educación. Por tanto, el derecho a la educación es un derecho humano. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la axiología o de la perspectiva del justo, la educación, digamos, es inherente a la persona, la cual no se puede quitar ni se le puede abolir, puesto que es un derecho necesario para la vida de cada una de las personas. Por tanto, entonces, según nuestra Constitución, debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Creo que eso no tenemos duda. Tiene que ser una obligación del Estado, así como un derecho de los ciudadanos en proveer o tener educación y que sea de calidad. Universal, que toda persona, desde los niños hasta, diríamos, la tercera edad o personas adultas, pues igual tienen el derecho permanente. Es inclusiva porque no se puede discriminar a nadie por ninguna o índole, empezando con pueblos indígenas, empezando con mujeres, empezando con diríamos las siglas LGTBI, etcétera, ¿no? Es pública, pues sí, pero también la educación puede ser privada, ¿no? Dentro del sistema educativo que tiene México, pues obviamente tiene este doble sistema en la cual una parte lo provee el Estado y por otro lado, pues las universidades privadas que también han hecho un papel muy importante. Y que debe ser laica, por supuesto. Desde que se separó la iglesia con el Estado, pues la educación empieza a tener esta laicidad para que la educación no se mezcle con temas religiosos. ¿Y por qué se puso este principio o esta perspectiva? Porque acuérdense que antes de la reforma de 1854, donde se reconocen los derechos humanos, antes de ello, la religión, diríamos, universal aceptable en México era lo católico, ¿no? Entonces,
la educación pues igual empezó desde la iglesia, empezó desde temas que tienen que ver con la religión. Y esta educación, como dicta nuestra Constitución, deberá ser basado con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Por supuesto, insisto, la educación, como es un derecho humano, tiene que garantizarse en todos los derechos y perspectivas que pudiera corresponder a nuestra cultura mexicana. ¿Y quién está obligado a proporcionarnos educación? Pues es el Estado. Pero entiéndase el Estado en sus tres facetas, como federación, como entidad federativa y como municipio, ¿no? Que deberá impartirnos una educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, que son, diríamos, las obligatorias, y superior. También, en este mismo contexto, nos habla la Constitución que los planes y programas de estudio que se diseñan o se implementan deben fortalecer e incluir la enseñanza de las lenguas indígenas de nuestro país. Pregunto a ustedes, en la universidad donde laboran o en la escuela donde han acudido o han trabajado, ¿sí se cumple eso? ¿Se enseñan las lenguas indígenas para empezar de Chiapas? Bueno, no. Bueno, yo me desarrollo en lo que es una universidad privada y ahí sí, o sea, sí hay ciertos, a lo mejor algunos lugares o algunos aspectos que sí lo consideran la parte indígena, pero en la mayoría no. Más bien la parte indígena se adaptan a la parte pues del español en este caso, ¿no? Pero no, por lo regular o por lo menos donde yo me desempeño, no. Adelante, maestra Telma. Perdón. Adelante. Sí, mire, específicamente en una de las licenciaturas en donde pues yo laboro, que es el área de enfermería, hay materias las cuales ahorita que se acaba de dar un cambio, una reforma precisamente a lo que es esta licenciatura, hubo una actualización en el plan de estudios y hay una materia en la que sí se les da cierto conocimiento en tzotzil, tengo entendido, que es una de las lenguas que más se maneja aquí en la zona Altos de Chiapas, porque los alumnos enfermeros que se están preparando, pues es en donde realizan sus prácticas. Ahorita precisamente se comentaba que uno de los lugares en donde ellos tienen que ir y desarrollarse profesionalmente en esta formación es en lo que es primer nivel, y primer nivel, las clínicas por lo regular son en las comunidades alrededor, ¿no? Entonces, hay una materia, me parece que sí se imparte en este caso de tzotzil, pero apenas se acaba de dar esta reforma, o sea, es de un año para acá que se está dando esta modificación al plan de estudios. Tenemos la participación también de Ezequiel Rodríguez. Adelante, por favor, tu opinión al respecto. Gracias, maestra. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Rodríguez Castillo. Soy docente de la Universidad Mesoamericana y docente de la normal primaria, licenciado Manuel Arraiza. Quisiera comentar que efectivamente no en todas las instituciones se lleva a cabo la lengua como parte del currículo, ¿no? De los planes y programas de estudio. En una de ellas, pues no se lleva, ¿no? Que es en el caso de la Mesoamericana, pero en el caso de la escuela normal primaria, ahí sí tenemos como talleres cocurriculares, sí se maneja la lengua tzotzil y la lengua celtal. Sin embargo, no están incluidos dentro de los planes y programas de estudios de manera directa dentro de la malla curricular que debería de ser, ¿no? Viene de manera externa como parte todavía de extra clase o extracurriculares que sí se lleva a cabo en este sentido, en la escuela normal. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Que levante su manita y le damos la palabra. Sin miedo. Bien, Creo pues que tienen miedo ciertamente, escénico. ¿no? Ciertamente
Y esta es la primera falacia normativa que vamos a hablar, que conforme a nuestra legislación mexicana e internacional, el Estado, o sea, las instituciones educativas están obligados a que tengan planes y programas de estudio con pertinencia cultural. ¿Por qué? Porque este párrafo o esta disposición se deriva en el artículo 2 constitucional, donde prevé que México es una nación pluricultural. Acá estoy, Mon. Y plurilingüe. Por tanto, entonces, que en este tipo de modelo de Estado, que es pluricultural, obvio que va a tener que respetarse, fortalecerse toda la diversidad cultural que tiene México, empezando con los pueblos indígenas. Y entonces el primer reto, la primera falacia y el primer reto con cada uno de nosotros es cómo hacer o qué hacemos para que la enseñanza de las lenguas indígenas de nuestro país y de nuestro Chiapas se implemente en las diversas instituciones educativas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les pregunto. Les voy a dar quizás algunos tips. Ok, ya comentó Ezequiel, en la normal experimental o la Reinsar, sí se implementa un taller sobre lenguas indígenas, sin embargo, no está dentro de los planes y programas de estudio. Ok, ¿y por qué entonces no se le hace un planteamiento a esa universidad o esa escuela para que inserte en su mapa curricular por lo menos una materia o una, diríamos, cátedra sobre temas en lenguas indígenas? Bueno, es lo mínimo. Así como también la misma pregunta hago con las universidades privadas, empezando con la UMA, ¿no? Si no tiene igual dentro de su mapa curricular, entiendo que esa universidad también tiene el área de Derecho, Economía, Educación, entre otras, ¿no? O Contaduría. Y yo me pongo nada más en la perspectiva del derecho. ¿Qué tipo de abogados está formando esa universidad? Y cómo desearía si se pudiera implementar de una educación más integral que también tuvieran un enfoque intercultural para que los abogados indígenas y no indígenas tengan conocimiento sobre cómo y cuándo y por qué se estaría aplicando usos y costumbres en casos concretos, ¿no? Y ese es parte de los retos, ¿no? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué se tiene que hacer? O depende de ahí de los rectores o de los directores, o depende de la rectoría del Estado, y si el Estado dice que no, mejor hay que hacerlo en forma de diplomados o en forma de talleres y hasta ahí, ¿no? Pero recordemos que es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos en que todas las instituciones educativas deban implementar planes y programas de estudio con enfoque intercultural, es decir, fortalecer las lenguas indígenas. Y la mayoría o todos somos chiapanecos, ¿verdad? Yo les pregunto como chiapanecos, ¿cuántas lenguas indígenas tiene Chiapas reconocidas? ¿Quién dice yo? Cultura general. Dirían, ante el silencio me indica solamente una cosa, que lo vamos a poder responder con toda certeza leyendo el artículo 7 de nuestra Constitución chiapaneca, en donde nos refiere que en Chiapas existen 12 lenguas indígenas que se hablan en Chiapas. Por tanto, entonces, se supone que todas las instituciones educativas, desde el nivel básico, preescolar, hasta la licenciatura, pues por lo menos se debe de fomentar el habla de estas 12 lenguas que hay en Chiapas. Chiapas es rico en términos lingüísticos. Si lo vemos desde un enfoque más técnico, lingüístico,
Chiapas posee 2 familias lingüísticas, con 12 lenguas y con un aproximado de 40 variantes lingüísticas, en el cual algunas de ellas ya están en peligro de extinción, como es el Chu, el Cachiquel y entre otros más. Los que somos más todavía, muchos, que somos la mayoría en el estado, somos los tzotziles y los tzeltales. De ahí siguen los tojolabales, mam, etc. Entonces, yo creo que es el primer reto. Entonces, ¿cómo podemos impulsar para que nuestras lenguas originarias puedan fortalecerse e insertarse en los planes y programas de estudio de cada institución educativa? También nuestra Constitución nos dice que los planes y programas de estudio deben ser construidos de manera democrática, es decir, que toma en cuenta todo nuestro sistema de vida como chiapanecos, como mexicanos, así como el mejoramiento constante en lo económico, social y cultural de nuestra entidad. La educación, pues sí, es nacional, claro, es nacional porque implica conocer nuestra realidad, nuestros pasados, nuestro presente y si se pudiese prever nuestro futuro para una buena formación y atención a los posibles conflictos, pues así tendrá que ser, ¿no? Y por eso es muy importante que se fortalezca la diversidad cultural con el fin de que prevalezca la dignidad de cada persona y la integridad de cada familia. Porque de ahí, desde ahí entonces estamos formando personas con dignidad, ¿no? Y más aún con el tema que estamos viviendo los chiapanecos ante el caos social, el caos político, la inseguridad, el crimen organizado, pues ya se está perdiendo los valores fundamentales que nos dignifica como persona. La educación debe ser equitativo, por supuesto. Esto tendrá que respaldarse a estudiantes con vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Pero hay un párrafo muy concreto en nuestra Constitución donde prevé en el artículo 3 que en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. O sea, nos está diciendo nuestra Constitución que las instituciones que vayan a implementar enseñanzas en las comunidades y pueblos indígenas, la educación tendrá que ser bilingüe e intercultural. Bueno, no sé, los que han estado en el campo o los que han trabajado como docente en Chamula, Sinacantán, Chenaló, Larrainzar, Oshchuc, Chilón, Yajalón, o sea, todos los municipios que tienen población indígena, pues deben contar con su escuela bilingüe e intercultural. Pregunto, ¿se cumple también? Creo que tampoco. Hay mucha deficiencia, perdón que lo interrumpa, pero creo que hay mucha deficiencia en ese sentido, que no se le ha dado el peso exacto a todas estas comunidades. Se ha buscado la manera que ellos sean los que se adapten a un mundo, llamémoslo así, en donde tienen que dejar de lado la idiosincrasia, sus ideologías también, y lógicamente pues su idioma. Entonces creo que no nos hemos como tratado de buscar un equilibrio y decir, bueno, no solo es que sepas el español, sino nosotros también adaptarnos a ellos y tratar de buscar una intermediación entre su cultura, sus situaciones, sus creencias, contra lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces creo que se ha perdido, y lo que se ha tratado de buscar a estas alturas, creo, en este gobierno, sin ser
de ningún color de partido, pero se ha buscado el reivindicar y fortalecer todas estas culturas indígenas en general, porque México en sí es rico en la diversidad de culturas, ¿no? No solo esta parte que nos interesa o nos incumbe, que es la parte de Chiapas, sino si nos vamos a otros sectores del país, bueno, también, ¿no? Hay una diversidad enorme de yaquis, de otras áreas, ¿no? Entonces creo que se ha tratado de buscar un equilibrio o de tratar de darle un peso a estas comunidades, ¿no? Pero que es un trabajo que se tiene que manejar a marchas forzadas porque se ha dejado mucho de lado, ¿no? Creo yo, ¿no? Correcto. Paola, ¿quería hablar? No vi levantada su mano, pero pues adelante, están los micrófonos abiertos para los que gusten. Bien. Entonces, esta es la segunda falacia normativa. Existe una disposición constitucional que nos obliga que en las comunidades y pueblos indígenas deben llevarse una educación bilingüe e intercultural, en la cual este párrafo, esta disposición está reforzado con el artículo 2 constitucional, donde prevé en el apartado A, inciso 7, donde dice que las comunidades y los pueblos indígenas tienen derecho a fomentar y desarrollar su cultura y sus lenguas originarias. Pero también está relacionado con el apartado B, la fracción segunda, donde dice que es obligación del Estado, en sus 3 facetas, de impulsar una educación bilingüe e intercultural. Por tanto, entonces, en la norma suena muy bien, pero que en la práctica no se está cumpliendo casi nada. Es más, hay instituciones especializadas que tienden a fomentar y desarrollar las lenguas, así como también la insertación en los planes de estudios, esta educación bicultural. Por ejemplo, está la Dirección General de Educación Indígena, que pertenece a la Secretaría de Educación Pública Federal. Tenemos también al INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que está a punto de desaparecer para fusionarse con el INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Está también en Chiapas la Dirección de Educación Indígena, que se supone que son los encargados de diseñar los planes y los programas de estudios, así como el mapa curricular, la gramática, desde la educación básica, todo lo que implica fortalecimiento a la lengua y cultura, pero pues no he sabido mucho en nuestro contexto chiapaneco, ¿no? Entonces, imagínense entonces, si en las comunidades y pueblos indígenas, que es ahí donde debería fortalecerse mucho nuestra cultura y nuestra lengua, no se hace, pues mucho menos hacia afuera. O sea, mucho menos en las universidades privadas o públicas hacia afuera, ¿no? Porque prácticamente está desvalorizado, está olvidado de alguna manera ese principio y esa disposición que nos obliga a todos. Entonces, esa es la segunda falacia y el segundo reto. ¿Qué hacemos entonces? Los que somos sensibles al tema, ¿cómo empujamos este tema? ¿Cómo llevamos a cabo esta educación con esta perspectiva intercultural en las comunidades indígenas? Y cómo los indígenas igual puedan fortalecer su propia lengua y cultura, que muchas veces al estar acá en la ciudad de San Cristóbal, pues muchos de ellos por el tema de la discriminación ya ni quieren hablar la lengua. Desde ahí hay que empezar la concientización. Por tanto, entonces, deberá haber una educación, un enfoque intercultural que permita promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos mediante en un marco de inclusión social. Suena muy bien. La disposición legal no le cambio nada, al contrario, pues yo creo que está excelente, pero no se está cumpliendo. Es más, si analizamos también la Ley General de Educación,
vamos a encontrar una serie de disposiciones legales que está regulado, está reglamentado este tema. Sin embargo, insisto, en la realidad no se cumple. Así encontramos en el artículo 13 de la Ley General de Educación, donde dice que la educación debe ser con un enfoque intercultural, pluricultural y plurilingüe. Y dirían eso, ¿y cómo se come? ¿Y qué hay que hacer? ¿O cómo hay que hacer? ¿No? O sea, el párrafo suena muy bonito, es más, enamora a uno, porque en el artículo 15 todavía nos dice que el Estado tendrá la obligación de promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y la enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural. Pues yo digo, ay, pues este párrafo, no sé, pues suena tan elegante que uno dice, wow, creo que somos el ejemplo a seguir a nivel mundial con la educación, con esta pertinencia o con esta pluriculturalidad que tiene México, ¿no? Pero insisto, ¿cuántas universidades tienen departamentos de lenguas y que en ese departamento de lenguas se enseñan las lenguas indígenas? 1. 2. ¿Cuántas de esas universidades y esas instituciones tienen en su mapa curricular por lo menos una materia sobre derecho indígena o educación indígena? Bueno, por lo menos en la Facultad de Derecho de la UNACH, pues, en el campo del derecho, pues hay una materia solamente durante la carrera de los jóvenes, una materia que se llama Derecho Indígena. Y en la actualización de los planes curriculares que me tocó todavía trabajar con ellos, pues ahí insertamos otra materia procesal que se llama Derecho Procesal Indígena. Bueno, por lo menos ahí se está tratando de insertar en el mapa curricular este tema tan fundamental. Pero las universidades, las otras universidades públicas y privadas, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué valoración tienen y cómo se puede trabajar estos temas de igual manera? El artículo 16 nos recalca de nueva cuenta que la educación debe ser intercultural, basado en el respeto a los derechos humanos, así como las concepciones de mundo de los pueblos indígenas, que se tomará en cuenta sus opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida. O sea, en concreto, se enseñará la filosofía indígena en la educación o en la formación profesional o básica, ¿no? Y pues que no he visto mucho. Para empezar, ¿quiénes serían los sujetos que se encargarían de implementar en la enseñanza de la educación de los niños, así como a nivel profesional, el modo de vida o la filosofía de vida de los indígenas? Si muchos maestros que imparten la enseñanza o las cátedras ni son indígenas, ni tienen conocimiento y mucho menos saben de filosofía indígena. Y esa es la otra paradoja de nuestra realidad mexicana y chiapaneca, que pues que no se está cumpliendo con estas disposiciones. Luego el artículo 56 de la Ley General de Educación también dice que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos lingüísticos. A ver, ¿cómo? En Chiapas, para cumplimentar esta norma, ¿qué institución tenemos en Chiapas que fortalece los derechos lingüísticos? Bueno, por ejemplo, la UNACH, el Campus 3, que se ha abocado un poco a la parte del inglés, también ha dado o se ha aperturado para lo que es el Tzotzil y me parece que el Sultán. La UNACH, el Campus 3 que hay aquí en San Cristóbal. No desconozco si haya otra opción. Bueno, diríamos, es un poco reconocer que la UNACH tiene por lo menos una o dos materias o una o dos lenguas indígenas que se está enseñando. Es correcto.
¿Algún otro? Podemos decir que el espacio especializado para fomentar, desarrollar y revitalizar las lenguas indígenas de Chiapas está el CELALI, o sea, el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Y la pregunta, ¿y por qué nadie sabe su existencia? ¿Porque no hace nada? ¿O porque no se fomenta nada? ¿O porque es un cascarón nada más para atender esta norma y no se hace nada? ¿O porque no hay recursos? O sea, ¿qué pasa? Esa es también la paradoja de nosotros como chiapanecos. O sea, ¿qué pasa con nuestras instituciones y qué pasa con nosotros? Pareciera que se cumple esta disposición legal, pero que en la práctica, pues, no sé si no se está llevando a cabo las actividades fundamentales que tienda a fortalecer y desarrollar esta perspectiva. Y en el segundo párrafo todavía nos obliga esta ley que se tendrá que fomentar el conocimiento, el aprendizaje, valoración, preservación y desarrollo de la tradición oral y escrita indígena. Ahí me gustaría que, según en su experiencia, ¿y esto cómo se lleva a cabo materialmente? ¿En sus clases han utilizado algún material de derecho indígena, de filosofía indígena, de cuentos y novelas escritas en lenguas indígenas? ¿Cómo se está enseñando la filosofía indígena? Ahí vamos a pedir la opinión de Ana María, a ver qué experiencia tiene al respecto. Yo creo que está ausente, por eso nada más ponen su foto, ¿verdad? Vamos con, no sé quién es de iPhone. Alejandrina, ¿puedes comentar al respecto? Muy buenas tardes. Claro que sí, con todo gusto. No había intervenido porque no me había inscrito al seminario, solamente estaba como escucha. Me presento, soy Alejandrina Liced Hernández Báez. Llevo 20 años laborando en el sistema educativo estatal. Tengo la licenciatura en educación preescolar, la maestría en ciencias de la educación con especialidad en administración educativa y el doctorado en educación, lo cual me permite también servir en nivel superior. Desde mi experiencia. Tienes mucha experiencia, así es que te queremos escuchar. Gracias. Desde mi experiencia, y por eso estoy escuchando atentamente, creo que la diversidad, lejos de debatir entre sí, yo respeto su colocación legal y yo soy inexperta en el marco legal de la forma en que usted lo es, pero desde mi colocación, desde mi experiencia y desde el nivel preescolar, que es el primero ahora de la educación obligatoria, solamente le antecede la inicial o los CAI o las guarderías. Pero creo que durante estos 20 años que llevo trabajando, sí trabajamos y sí respetamos la pluralidad lingüística. Aunque parezca irrisorio, el nivel preescolar es extraordinario para trabajar cualquier materia y cualquier área. De hecho, estaba meditando ahora en nuestro nuevo programa de estudios 2017, Aprendizajes Clave para la Educación Básica, y en el campo de formación académica, lenguaje y comunicación, trae un aprendizaje esperado que nos dice que el niño aprenda a identificar cuando alguien habla distinto a él y lo respete. Entonces, nosotras trabajamos desde ahí. Le mentiría si yo le digo que tenemos textos en otras lenguas y no solamente de nuestra región Chiapas, sino de otros estados. Los tenemos dentro de la biblioteca de aula. No les sé el título de ninguna porque todas están en esas lenguas. ¿Y cómo lo manejamos? Yo sinceramente no manejo una lengua adicional al español como segunda lengua, pero de la misma forma que dice el aprendizaje esperado, que el niño sepa, esté consciente de que hay diferencias y que las diferencias son respetables y que las diferencias nos enriquecen. Si nos hacen diferentes es simplemente en esas características de la forma del habla. Ahora, usted hace un momento preguntaba de aquellos que trabajamos en comunidad. También trabajé en comunidad, afortunadamente. Trabajé más de 6, 10 años en comunidad. Trabajé
en Chenaló, en la Rainsar, y fuera de aquí, en una comunidad de Tumbalá, en una comunidad se llama Tzimol, por Comitán. Entonces, pero la realidad es que las lenguas se escuchan más en esta región altos. Estuve más de 6 años en San Andrés La Rainsar, y le voy a decir que desde mi experiencia, no me hice una experta en el habla, pero alcancé a aprender a entender, porque es parte inherente de mi función. Ahora bien, yo no había querido participar porque me gusta antes de intervenir escuchar mucho, porque eso me remonta a mi experiencia. Yo recuerdo cómo los papás, si se está hablando de esas falacias, cómo la falacia comienza desde la comunidad y desde el habitante de la comunidad, porque los padres de familia preferían inscribir a sus pequeños en nuestro centro preescolar monolingüe y no en el bilingüe. Entonces, ahí nosotros no estábamos haciendo diferencia de nada. Ellos preferían llevarlo a donde nosotros, y cuando platicábamos con sus grandes limitantes, yo las reconozco, mis limitantes, mías, no de ellos, porque ellos manejaban su lengua y además se comunicaban en español con nosotros. Me decían que porque querían que su niño o niña aprendiera a hablar el español. Entonces, ¿cómo lo trabajaba licenciado? ¿Cómo lo trabajaba desde el aula? Respetando el habla de ellos. Yo jamás los obligué a hablar en español, y tratando de comunicarme con ellos, haciendo un vocabulario básico, mínimo, y comunicándome con lo básico y mínimo con ellos, como vamos a casa, Batik Shah, cosas muy... Tagna, sí, claro. Muk, que es grande, Piquit, que es pequeño, o sea, cosas muy básicas. Y le aseguro que por inmersión, una de las características del aprendizaje del lenguaje, una de ellas, son 7 principios, uno de ellos es por inmersión. El que es por inmersión, por estar ahí, simple y sencillamente, se aprende, licenciado, porque necesitamos comunicarnos con nuestros niños y con los padres de familia. Sí, algo tan básico como Shikabin, quiero ir al baño, yo no lo entendía al principio. Y eso podría traer grandes consecuencias a mis pequeños, pero la necesidad nos hizo, ¿no? Nos hizo, y mientras yo estuve ahí, le puedo decir que entendía mucho más de lo que ahora puedo entender. Yo escucho y permanezco con amistades muy valiosas a mi persona de ese lugar, amistades de más de 15 años, y a veces ella y yo, o ellos y yo conversamos, ellos en su lengua, luego ellos conmigo en español, y logro entender algunas cosas, y me dicen, ay, Ale, no sigues entendiendo, porque ya no estoy ahí todo el tiempo, ya no trabajo ahí, pero logro rescatar ciertas preguntas, ciertas palabras. Entonces, creo, licenciado, que nuestro Chiapas es precioso, en diversidad, riquísimo, y quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en comunidad, hemos disfrutado de esos bienes, de esos placeres. Desde mi perspectiva, yo desconozco los artículos, desconozco el fundamento legal, pero sí la aplicación práctica. El docente que es formado en una formación monolingüe tiene que hacerse a eso. Y como docente de la escuela normal también hablo de eso con mis futuras educadoras. Y les digo que a donde vayamos hemos de hacer un poco de etnografía aplicada en la educación, y parte de la etnografía es estar inmerso. Usted sabe que mejor que yo que la etnografía puede ser participante o no participante, y cualquiera que sea de los casos, parte de nuestra responsabilidad es establecer un diálogo con nuestros niños primeramente, y posteriormente con los padres de familia, porque por la edad de nuestros alumnos es indispensable. Entonces, creo que sí se ha venido haciendo. Creo que, le repito, yo llevo 20 años trabajando en esto, y estoy segura que la formación de nuestros docentes, la formación superior, ha venido evolucionando favorablemente mucho estos últimos años. Entonces, creo que como usted bien dice, se ha venido considerando en algunas universidades, quizá no en todas, pero también creo, licenciado, que desde lo personal, creo que se ha malentendido eso de intercultural como si fuera netamente indígena. Creo que lo intercultural va más allá de solo lo indígena. Creo que las interculturas están presentes y han estado presentes siempre. Y usted tiene enfrente a una. Yo no soy de Chiapas. Yo comía bolillo con todo porque soy de la Ciudad de México.
pero en esa y tenía una amiga guatemalteca en la escuela Tenías primaria. guajolotas. Ajá, sí, claro. Tenía una amiga guatemalteca en la escuela primaria y jamás hubo un tú sí, tú no. No recuerdo de mis maestros nada de eso. Cuando yo iba a su casa comía mixtas con ella y cuando ella estaba conmigo comía tamalitos de chícharo, ¿no? Entonces, creo que la intercultural, maestro, va mucho más allá de solo lo indígena. Creo que las culturas y más en nuestro San Cristóbal, en nuestro Chiapas, tan diverso, han estado presentes. Imagínese, yo tengo 42 años y le estoy platicando experiencias de cuando tenía 7. Entonces, creo que hemos venido evolucionando en materia de interculturalidad y creo que debemos de seguir avanzando en el entendimiento de ese concepto, en la cosmovisión más completa acerca de intercultural. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos docentes de la UNICH y hablábamos respecto a eso, ¿por qué solo considerar lenguas indígenas cuando lo intercultural es también preparar a nuestros jóvenes para que puedan establecer diálogos en inglés, en francés? Entonces, creo que vamos avanzando. Creo que la globalización, y fue a raíz de la globalización que se desata mucho más todo esto, y pues bueno, esa es mi poca experiencia, eso es lo poco que yo le puedo platicar, pero estoy consciente de que vamos avanzando todavía, ¿no? El término intercultural aún lo vamos a explorar más y sé que aún nos falta entenderlo como más ampliamente y más profundamente, pero siento que he sido parte de lo intercultural desde que comencé a laborar y soy egresada de una escuela normal monolingüe. A mí no me formaron de manera bilingüe, pero siento que di la batalla, siento que los años que estuve en comunidad fueron de aprendizaje y también para mis niños fueron de crecimiento, porque si los papás preferían una escuela monolingüe que una bilingüe de personas, lo digamos así, como ellos, que hablaban como ellos, por algo ha de ser, ¿no? Entonces creo que el valor está en la perspectiva, en la cosmovisión, en el interés de cada uno y es muy respetable. Entonces, hasta ahí lo dejo y le agradezco el tiempo y la escucha. Gracias, pues yo creo que esa perspectiva que acabas de comentar, pues así se tiene que hacer en el campo para que esta norma pueda materializarse en la práctica, ¿no? Entonces, son experiencias que algunas de nosotros pueda tener ese aprendizaje. Yo también me formé en una escuela monolingüe, siendo yo un tzotzil originario de San Juan Chamula, pues tuve que también aprender muchas formas, porque acuérdate, como lo acabas de decir, la interculturalidad no es la materia, es la forma, ¿no? La forma, la perspectiva en que se debe de llevar a cabo el aprendizaje en todos los niveles, ¿no? No solo en las lenguas indígenas, aunque ahorita nuestra charla está enfocado con el tema indígena, porque la educación, aparte de que es universal, también tiene que ser una educación bilingüe e intercultural. Entonces, esos son los retos. Si se dan cuenta, la norma está prevista, nos obliga a todas las instituciones, tanto públicas y privadas, a que se lleva a cabo una educación intercultural y bilingüe. Si es posible, la enseñanza de la filosofía propiamente indígena. En el artículo 57 también nos prevé que cualquier institución o cualquier política educativa que quiera implementar el Estado, por lo menos debe consultar de buena fe y de manera libre y previa informada a las comunidades y pueblos indígenas. Y eso ha sido un motivo de debate desde otras legislaciones en materia de consulta, si en materia educativa es necesario consultar si alguien se atreve a diseñar, elaborar y publicar la gramática tzotzil, por ejemplo, y que sea una política que se pueda implementar en la enseñanza en las diversas aulas, desde nivel básico hasta media superior. Porque si se consulta si está bueno, está malo, si es eficiente, si sirve o no, pues yo creo que puede también frenar muchas de las intenciones que se pretende cumplir bajo este principio, pero sigue siendo un debate. Entonces, el artículo 58, ahí donde prevé todas las obligaciones de las autoridades educativas de qué es lo que tienen que hacer, empezando desde el Estado en sus tres facetas, ¿no?
que debe fortalecer las escuelas de educación indígena, espero que así sea, y que en Chiapas igual esa Dirección de Educación Indígena tenga los elementos suficientes y los recursos para su implementación y que se cumpla esa educación bilingüe e intercultural. También deben desarrollar programas educativos, pero la pregunta, pues, ¿qué programas conocemos, se cuenta y cómo se está implementando? Si la mayor parte no se está insertando en los planes de estudio o en los mapas curriculares. La otra obligación es que también tienen que elaborar, editar, mantener actualizado y distribuir los diseños curriculares o planes, ¿no?, de estudios, materiales educativos, ¿no? Pero no he visto mucho, salvo que ustedes me digan. Anteriormente habían elaborado libros bilingües, espero que se sigan elaborando y se sigan enseñando en las escuelas bilingües. Otra de las obligaciones es que también se fortalezca las instituciones públicas de formación docente. Pues yo creo que la Normal Experimental o Manuela Reinsar, así como la escuela de Mactumazá, así como la de, ¿cómo se llama? La de Sinacantán, la escuela, ahí se me fue su nombre. ¿Qué? Jacinto Canec. Jacinto Canec, ¿no? Que son las instituciones que podemos decir que están formando, actualizando y certificando maestros y maestras en lenguas indígenas, ¿no? Espero que igual esos maestros cuando terminen sean contratados y que vayan a implementar las enseñanzas en las escuelas indígenas, ¿no? La otra obligación del Estado es que también debe de tomar en consideración los sistemas de conocimientos de los pueblos indígenas. Y esto tiene que ver la expresión cultural, la filosofía, el derecho, o sea, todo lo que implica el ser indígena. Así como también crear los mecanismos y las estrategias educativas con un enfoque intercultural y plurilingüe, además de establecer una coordinación entre las diferentes instancias de gobierno. Además, dentro de la perspectiva internacional, la UNESCO nos da 3 principios fundamentales en que se tiene que respetar para que este derecho se pueda materializar en las comunidades indígenas. El primer principio es el respeto a la identidad cultural del educando, impartiendo una educación de calidad y que se adecue y se adapte a su cultura. Y eso se va a traducir entonces en los diseños curriculares y materiales educativos con esta pertinencia cultural, así como las formas de transmisión de conocimientos que implica estrategias, técnicas de enseñanza, así como los métodos y la forma de evaluación, la formación y capacitación del profesorado, la relación comunidad-escuela, la resolución pacífica de los conflictos, que eso está enfocado al tema de derechos humanos, que muchas veces es lo que también prevalece en las escuelas y universidades. El segundo principio se está enfocado a la enseñanza de cada educando, que debe ser con conocimientos, actitudes y competencias culturales necesarias que se traducen en que tengan un acceso a la educación con equidad y sin discriminación, participación de grupos sociales con necesidades culturales y lingüísticas, así como lo hemos dicho desde la entrada, ¿no? De que también se debe incorporar el currículo de la historia, la lengua y la cultura de los pueblos indígenas. El principio 3 tiene que ver con la enseñanza de conocimientos, actitudes y competencias culturales que se traducen en el malla curricular y materiales educativos. La conciencia plena de la diversidad, etcétera, etcétera. Existen también políticas educativas con un enfoque intercultural, por eso están las UNICH o las universidades interculturales que tienen esas competencias, actitudes y mapa curricular con ese enfoque, pero vamos a ver si todos los egresados de esas universidades también se insertan al espacio adecuado. Hay instituciones, como acabo yo de decir, que son los especializados y los que deben estar fortaleciendo todo el tema cultural, las lenguas indígenas, así como
la cultura en general, ¿no? Y que tenemos en el campo educativo la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SED, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Dirección General de Educación Indígena que pertenece a la SED. Por tanto, la única universidad que tiene un programa, diríamos, especializado que tiende a fortalecer esta diversidad cultural, encontramos en la UNAM, que se traduce en un programa universitario de estudios de diversidad cultural y la interculturalidad, el PUIC UNAM, ¿no? Que lo preside José de Val, que es un gran amigo también, diríamos preocupado por este tema de la formación con ese enfoque. Pues como se dan cuenta, pues hay, diríamos, pendientes, retos que hay que trabajar. Yo creo que nos queda, diríamos, 3 retos fundamentales. La primera es cómo insertamos en los mapas curriculares que haya temas indígenas, que haya materias indígenas, por lo menos que haya talleres indígenas. El segundo es cómo fortalecer la educación de las comunidades y pueblos indígenas que también se complemente con esa perspectiva de que pueden ser o deben ser más bien maestros bilingües los que vayan a dar la enseñanza en esas escuelas y que sea con pertinencia cultural, es decir, el maestro tzotzil tiene que estar dando clases en Tzotzil o en los municipios y en las comunidades tzotziles, no puede ser un maestro MAM vaya a dar clases en Tzotzil en esas comunidades, que así se da en Chiapas o como en otros estados, ¿no? Y el tercer reto es también cómo desde nuestra experiencia, de nuestra expertise y del quehacer institucional podamos fomentar esta perspectiva, fomentar esta interculturalidad y fomentar en la práctica esta formación de jóvenes con una sensibilidad más humana, más cálida y con este enfoque de la interculturalidad. Yo creo que con eso podamos entonces formar a jóvenes con dignidad y desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, hasta ahí dejo mi plática y escucho los comentarios para que igual dejemos esas tareas y vamos haciéndolo realidad. Agradezco y bonita tarde a todos. Escucho comentarios o preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Muy nutrida la información que nos proporcionó. Mucho que hacer, sobre todo, en el sentido del fortalecimiento que se le puede dar a las lenguas indígenas, ¿no? Bueno, hasta ahí quedó también mi comentario. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte, algún cuestionamiento o algo por el estilo? Quedan abiertos los micrófonos. Adelante. A ver si tienen menos miedo ahorita que ya terminamos. Bueno, yo sí quisiera comentar, si me dan la palabra, por favor. Claro que sí, una adelante. situación gracias, maestra. Hay una situación, maestro Marcos, que no tomamos en cuenta a veces en el Estado, ¿no? Y que es que los planes y programas de estudio no son diseñados directamente a nivel estatal, sino que son diseñados a nivel nacional, en el caso de las escuelas normales. Por ende, pues estamos como desesperando nada más a que nos digan bajo qué plan de estudio vamos a trabajar. Ya se trabajó el plan 97, plan 2011, plan 2018 que estamos trabajando ahorita, y han habido cambios en la reforma, ¿no? Sin embargo, pues todavía no se ha contemplado la parte medular que es la participación docente de las escuelas normales y que tienen que intervenir directamente, ¿no? Para hacer observaciones. Y algunas observaciones donde a mí me ha tocado participar, ¿no? Pues no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque inmediatamente dicen, no, es que aquí el plan de estudio es a nivel nacional y donde quiera se va a ejecutar como tal, ¿no? Y en este sentido, pues la interculturalidad, pues ahí también va rebasando, porque no todos los estados tienen diversidad cultural como nosotros, ¿no? Como el estado de Chiapas. Y entonces, pues en la zona norte, perdón, en la parte norte del país, pues no, hay algunas lenguas, pero no como acá. Y entonces no lo diseñan como tal, ¿no? Ni en el centro del país tampoco. Y es así que estamos
esperando nada más a que nos digan, oye, ¿saben qué? Este plan de estudio lo van a trabajar, independientemente que ustedes tengan 12 lenguas maternas en su estado, pues no hay para tal, más que para ejecutar lo que se les plantea, ¿no? Y independientemente que estén en los artículos y que haya hay una normativa, ¿no? Que nos rige como constitución, sin embargo, pues pareciera ser que hacen caso omiso bajo esa situación que debe de prevalecer, ¿verdad? Pero bien, pues la diversidad sí es importante. Hay otra falacia que también no, bueno, me gustaría comentarla, ¿no? Y de manera personal, ¿eh? De manera personal, yo siento que en las escuelas normales a veces también decimos, bueno, fue ahí una escuela intercultural, sí, pero como le decía la maestra Alejandrina, intercultural no es nada más lenguas indígenas, ¿no? Conlleva a otras lenguas, también al español. ¿Y por qué a veces le cerramos las puertas a los hablantes de lengua español y no participar en una escuela normal donde a fuerza si quieren, si no hablas lengua indígena, entonces no puedes participar en esta escuela normal porque no hablas lengua indígena, hablas español, entonces no participas. ¿Y de ahí dónde queda entonces la interculturalidad? Como una observación nada más extra. Muchas gracias, maestro Marcos, por su aportación, me gustó muchísimo, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias, maestra Marcela. Gracias a usted, maestro. Adelante, ¿algo más que quiera agregar, licenciado? Adelante. Sí, Ezequiel, yo creo que la experiencia donde estás trabajando, estás viendo como lo que estamos viviendo y viendo nosotros también, ¿no? Es cierto, ¿no? Debe ser más flexible este tema y de las acciones y actividades que se puedan implementar. El hecho de prevalecer el enfoque intercultural no significa que no aprendas el inglés, el francés, el italiano o las lenguas que uno quiera, ¿no? Por eso llegamos a ser interculturales nosotros los que tenemos esa formación, porque ya decimos, I speak very well Tzotzil, ¿no? Pues suena broma, pero pues, es eso, la interculturalidad, o sea, no hay barreras ni límites, o sea, la lengua no puede ser una barrera, sino más bien una riqueza cultural y profesional incluso de que los jóvenes indígenas y no indígenas tengan este nivel de comunicación, ¿no? Así es. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? Yo le veo cara a la maestra Alejandrina que quiere volver a hablar. Adelante, maestra, si gusta. Mire, es que respecto a lo que dice el maestro Ezequiel es muy cierto. Esto se va volviendo como más, pues yo veo en el aspecto de que nos limita. Precisamente lo que él menciona en las escuelas de nivel superior que tienen esa connotación de intercultural, pues ahí el que queda afuera es el que no maneja una segunda lengua, pero le digo, o sea, a lo mejor una segunda lengua, si fuera el inglés, habría más oportunidad para otros. Sin embargo, hemos avanzado solamente hasta donde intercultural es indígena. Hasta ahí vamos, aquí en Chiapas, ¿no? Entonces, sí se quedan fuera muchos jóvenes, sí se les resta, y ahora vámonos del otro lado, ¿no? O sea, al que no es indígena. ¿Qué pasa con el que no es indígena y no habla una lengua indígena? Es él el que está quedando como fuera de todas esas aplicaciones de los derechos humanos o de los derechos que pudiera tener al ingreso a esas universidades. Entonces, creo que la moneda tiene dos caras y a mí me ha tocado ver ambas. Entonces, le digo que cuando tuvimos la oportunidad de conversar eran unos médicos, son unos médicos de la Intercultural de Chiapas, ahora que estaban trabajando también en su currículo, han agregado en los últimos semestres lengua extranjera inglés. Yo de verdad les aplaudí, les felicité porque no podemos decir intercultural y pensar luego en indígena. O sea, estamos como tomando solamente esa arista. Y yo reconozco que es esa cuentagotas, la ciencia así avanza, la luz se va como ampliando poco a poco y vamos avanzando un poco en ese sentido, pero sí nos falta bastante, como bien dice el maestro Marcos, tenemos todavía muchos retos por delante. Y estoy de acuerdo con el maestro Ezequiel, estoy de acuerdo, esta aceptación a lo intercultural debiera ser de los dos lados y no representar una limitante para quien no maneja una lengua indígena, pero sí maneja otra lengua, por ejemplo. La juventud aprende con tanta facilidad las lenguas que de verdad es increíble cómo tienen casi como segunda lengua el inglés, algunas que les gusta el francés. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿por qué no? ¿Solo porque no es una lengua indígena?
si intercultural es mucho más que indígena. Entonces, hasta ahí yo también dejo la reflexión y sí me es muy grato decir que en las aulas de la Escuela Normal, licenciado Manuel Arrainzar, se forma a las alumnas con una cosmovisión amplia respecto a la diversidad, a la atención a la diversidad, al respeto a la diversidad. Y en el marco legal, yo siempre les recuerdo, constitucionalmente estamos nosotras obligadas a dar la misma atención a todos nuestros niños. Y es lo que yo he venido haciendo y disfrutando a través de estos 20 años. Para mí eran y son tan preciosos mis niños de comunidad y los disfruté tanto como los que disfruto ahora en la ciudad. Entonces, aquí en la ciudad casi ya no hablaré esa lengua. Sin embargo, ninguna lengua. Sin embargo, he observado todavía y me maravillo y le digo, enséñame, enséñame, ¿qué quiere decir? ¿Qué me estás diciendo? Y los demás observando, expectantes, ¿no? Y todo eso les enseñamos a nuestras educadoras, porque la educación preescolar sí tiene una característica, es que por excelencia es el primer entorno fuera del hogar si hablamos de instituciones sociales, fuera de la familia, nosotros tenemos el privilegio de recibirlos y yo les digo a mis jovencitas, civilmente, nosotras somos y vamos a formar el corazón de esos niños, ¿sí? Sabiendo en la evolución del concepto de educación, que hay una inteligencia emocional y una inteligencia académica o cognitiva, y que si no están de acuerdo, estamos formando solamente grandes cerebros, ¿no? Entonces, si el niño se siente, en el marco del respeto, todo es posible. Si el niño se siente, y así se los expongo, porque así dicen también los diferentes documentos que estudiamos, aún el programa lo dice, si el niño se siente respetado, valorado, apreciado, fluye mayormente su posibilidad de desarrollo en sus potencialidades cognitivas. Entonces, todo esto se viene trabajando en las aulas y se viene trabajando con aquellas que serán las primeras en recibir a esos pequeños, que siempre les digo a ellas, no son unos pequeñitos jugando, son ciudadanos en formación, son futuros ciudadanos y siempre hablamos de todas las posibles profesiones. Y no solo profesiones, sino aquellas, se me va la palabra ahora, pero las que no son como profesiones, pero las tenemos como ciertas actividades, costurero, carpintero, oficios, son ciudadanos que en su momento se sentirán parte o no de esta ciudadanía, de esta sociedad, en tanto nosotros vayamos formando a estos pequeñitos. Entonces, creo que sí es bien valioso y bien importante también recalcar esta otra parte de qué pasa con el que no es hablante de lengua indígena, netamente, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Todos los aportes que ustedes realizan es una retroalimentación y pues sí, cada uno dentro de sus trincheras, llamémoslo de alguna otra manera, va a hacer que esto se tenga un mejor desarrollo, tanto como comentaba la maestra Alejandrina, a nivel de sus alumnos, y que a final de cuentas es darle el justo peso también a las personas indígenas, ¿no? Hasta ahí también me quedo. Y ¿alguien más que quiera aportar o algo que ya que quiera empezar a cerrar, doctor? Doctor, licenciado, no importa. Simplemente Marcos. Ok, adelante Marcos. Pues bien, yo creo que están los retos, están las intenciones, solo es cuestión de que fomenten este seminario que tienen. Yo creo que es un espacio muy interesante y que pueda enriquecer la experiencia de cada uno de ustedes. Y si es posible, este grupo que pudiera aterrizar en algo concreto, de hacer una propuesta retomando este derecho a la educación con esta pertinencia cultural, yo creo que va a ser loable para las comunidades y pueblos indígenas. De nuestra parte igual, como todavía formo parte también de la docencia de la Facultad de Derecho, igual estamos organizando quizás foros de debates respecto al tema de justicia, que también es otro tema muy importante, pero que tiene que ver también desde la formación. O sea, el primer ámbito donde hay que discutir es en la educación. O sea, son ustedes los actores en la cual se tiene que ir como construyendo una nueva realidad, ¿no? Pues, pero ahí están los retos, estamos a la orden, y si en algo puedo servir, con todo gusto, para eso estamos. Muchísimas gracias, Marcos, y bueno, gracias a todos los que formaron parte de esta charla.
con todos los aportes, con todos los, sus puntos de vista, que todos son importantes y todos para llegar a un solo fin, que es el de buscar que esta diversidad indígena tengan su justo peso en una sociedad tan desequilibrada, perdón por la palabra, pero creo que no hay otro término, ¿no? Cuando de verdad deberíamos de ponernos muchas de las veces en los zapatos de ellos, ¿no? Agradezco mucho que todos y que estén formando parte de este nuevo seminario que viene la educación en y para la diversidad, y bueno, lo esperamos la siguiente semana. Y durante el proceso de la charla se les mandó la liga de inscripción porque muchos estaban con ese pendiente, así como también la liga de asistencia, y los esperamos la siguiente semana a las 5 de la tarde, desde otra visión, de otra perspectiva. Excelente tarde para todos. Muchísimas gracias, Marcos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bonita tarde a todos y a todas. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Thank you.